aquí está. Subió una imagen que revela de alguna manera cierta situación de, de crisis en la pareja, de crisis en el aspecto hombre-mujer, o más que nada en la mujer. Algunas crisis que eran mostradas o reflejadas por la diferente naturaleza de los cuerpos, de la mente y de la interacción humana. Puso esta publicación nuestro buen amigo del psicoanálisis, la historia desconocida de la histeria. Vamos a ver un pequeño fragmento porque pues obviamente todo esto tiene un concepto muy elaborado. Los parámetros y las definiciones de la conducta humana, de la descripción de las diferentes acciones o comportamientos psicológicos del ser humano o biológicos, pues muestran esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que menciona aquí esta publicación. Primero se ve la imagen, ¿no? Esta imagen de un hombre metiendo las manos abajo de la falda de una mujer. La vestimenta refleja de alguna manera pues cierta época, ¿no? Cierta época antigua. Publicaron esto: cuando la histeria se curaba masturbando a las mujeres. En la antigüedad, las mujeres que presentaban ansiedad, cambios de humor y depresión eran mandadas por sus maridos al médico, el cual le diagnosticaba que padecían de una enfermedad denominada histeria o enfermedad del útero ardiente. Su tratamiento se basaba en un masaje pélvico con la finalidad de lograr el paroxismo histérico, conocido en la actualidad como orgasmo. Era tanta la cantidad de mujeres que empezaron a asistir a las consultas para recibir su tratamiento para la histeria, que los médicos al final de la jornada de trabajo quedaban agotados y con sus manos acalambradas. Fue Joseph Mortimer Granville en la década de 1880 que el que patentó el vibrador electromecánico, un dispositivo diseñado en un principio para aliviar dolores y molestias musculares. Vendido principalmente a médicos, se empezó a utilizar como tratamiento a la histeria, dada su capacidad de llevar a la paciente al paroxismo histérico a través de sus vibraciones rítmicas y sin necesidad del común masaje manual por parte del médico. En esa época, era visto como un artefacto curativo. Incluso las mujeres más adineradas los tenían en sus casas para cuando sentían brotes de histeria. Pese a lo que nos pueda parecer hoy, en aquellos años la aplicación del vibrador sobre el clítoris era atendida por una práctica exclusivamente médica. En la concepción androcéntrica, machismo, de la época, al no haber contacto con el interior de la vagina, se considera que no hay contacto sexual. Los problemas y los tabúes empiezan más tarde, a partir de 1920, cuando los vibradores aparecen en las primeras películas pornográficas. A partir de ese momento, el vibrador empieza a perder su imagen de instrumento médico y a adquirir connotaciones negativas, hasta quedarse con ese carácter turbio que muchas personas le dan. Y bueno, esto, ¿por qué lo comentamos? ¿Por qué sale a relucir? Dentro de toda esta pandemia, dentro de todo este tema de coronavirus y este tema en el que nos está obligando la naturaleza a permanecer en nuestras casas con nuestras familias, pues nos obliga también a tomar las relaciones humanas que ya se habían perdido desde hace mucho. El que solamente se tenía que trabajar y trabajar y trabajar y olvidarse tanto de las familias grandes, olvidarse tanto de querer soñar con un matrimonio, con llegar al virgen al matrimonio, con querer tener la mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños, y dedicarse más a la idea que se tenía antisocial de superar tus metas, superarte en el aspecto laboral, en el que solamente trabajas y estudias para ti mismo, para sacar buenas calificaciones, para que después puedas obtener un buen trabajo y puedas obtener un buen estatus social,
porque estudiaste, porque trabajaste y porque solamente te dedicaste a supuestamente realizar tu vida, cuando que ya las relaciones humanas pues se alejaron de la realidad y ya te olvidaste hasta de estar con tu papá, con tu mamá, con tu familia, te olvidaste de querer tener descendencia, te enfocaste en que solamente había que dedicarse a cierto estudio o a cierto cumplimiento de metas, pues llega el momento en el que en esta situación natural que tienes que acercarte con tus hermanos, con tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, y pensar en los demás, en una idea de comunidad en la que si no te infectas tú, puedes ayudar a que se infecten otras personas y que no ayudas tanto a ti o no ayudas tanto a tu familia, sino que ayudas a toda la comunidad quedándote en casa y ayudas a toda la población mundial a poder mitigar esta pandemia y poder bajar las estadísticas de muertos, pues empiezas a vivir lo que empieza a sentir el otro, a ver el otro y a ver qué le puede afectar al otro, cosa que toda la comunidad y toda la sociedad pues se involucra y empieza a interactuar unos con otros. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones puede haber unas personas que se pongan de malas más fácilmente. ¿Por qué? Pues porque sus sueños ya no se están realizando, el trabajo ya no lo están cumpliendo, el estudio se paró, el negocio también se está viniendo abajo, ya no se logró la idea de progreso con las deudas que tenía uno para poder comprar esos objetos que no podía comprar y que ahora ya el que los tiene pues ahora lo están hundiendo en un sentimiento de que se te está cayendo el mundo porque no estás pagando esas deudas. Y junto con eso pues viene la actividad, el que ya no te estás sintiendo bien contigo mismo porque estás engordando, porque no estás haciendo ejercicio. ¿Y qué pasa con el aspecto mental, neurológico? Pues muchas personas caen en depresión o se tensan más. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto biológico? Pues muchas personas necesitan hacer más ejercicio, muchas personas necesitan correr, tenían una mecánica de correr todos los días y ahora se empiezan a quedar estáticos y empieza eso a modificar. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto sexual? El aspecto sexual en el que un orgasmo libera muchas tensiones. Un aspecto sexual en el que se necesita de la sexualidad y se necesita de estas circunstancias humanas para poder llevar y sobrellevar las interacciones, porque ¿de dónde vino la familia? Ni modo que por obra del Espíritu Santo. La familia vino de esa acción sexual que hubo, de esa atracción biológica por gusto que hubo anteriormente y que también tenemos que tomar en cuenta que si no se tiene... prendieron un cerillo y yo pensé que se estaba quemando mi casa, ustedes disculpen. Esta familia pues vino precisamente de ese acercamiento biológico, ¿no? Cosa que a la mera hora nos acercamos a las acciones naturales y pues empiezan las cosas a tronar. ¿Por qué? Porque mucha gente ya estaba acostumbrada a vivir sola o a independizarse o a querer sentir que solamente el negocio, el trabajo y las acciones de superación supuestamente pues eran las que importaban. Entonces, parte de todo esto decían, bueno, si te sientes mal, pues ¿por qué no sales a hacer un deporte? ¿Por qué no te buscas un estudio? ¿Por qué no lees un buen libro? ¿Qué pasó con esa costumbre de decir, ¿por qué no tienes relaciones sexuales? Pues no se platica mucho para empezar porque no es muy aceptado o se tienen tabúes todavía, se tienen muchas acciones que reprimen esa sexualidad y ese sentimiento. ¿Qué pasa qué pasaría que digas, bueno, en esta temporada de aislamiento en tu casa, lee un libro, ponte a ser creativo, canta una canción, aprende cursos en línea, aprende a hacer mejor el amor, ten una buena sexualidad, ten relaciones sexuales satisfactorias, aprende qué es lo que le gusta a tu esposa, cómo disfruta más el sexo. ¿Por qué no se habla de eso? Entonces,
viene todo este tipo de temas a relucir solamente cuando hablas de alguna manera clara. Y bueno, aquí nos presentan una pequeña historia. Habría que revisarla, pero la verdad es que el aspecto sexual, el aspecto de los orgasmos libera muchas tensiones y puede ser algo muy bueno para enfrentar esta crisis si estás muy tenso, si estás teniendo a lo mejor muchos problemas con sus parejas y pues mucha situación de tensión se puede dar porque igual a lo mejor ya hace tiempo que no tenían relaciones sexuales, no hacían el amor o muchas cosas en ese estilo. Cosa que perjudica, ¿no? Perjudica a las relaciones interfamiliares y también aumentan la violencia, aumentan las agresiones, porque también las personas muchas veces no son perfectas comunicadoras, cosa que en vez de decir, oye, ¿por qué sigues ensuciando el piso si acabo de barrer? No dicen, oye, es que estoy molesto por esas acciones que haces y más, si no me haces el amor, ¿cómo quieres que esté bien? Pero muchas cosas de esas no se hablan. Las interrelaciones humanas se mezclan con muchísimas cosas. Y bueno, este tema sale a relucir y espero que pueda abrir conciencia de para muchas personas y también sean conscientes de que tienen que también tomar muchas medidas. Por ahí así escuchamos a una amiga coreana o japonesa, no me acuerdo, es amiga de mi esposa, pero me dijo, oye, hablé con esta chica de allá del oriente y me dijo que de aquí a 9 meses van a haber muchos embarazos, porque la gente estuvo encerrada en sus casas sin saber qué hacer mucho tiempo y pues va a estar cañona la situación de aquí a 9 meses. Entonces, pues es de los aspectos que sí se tienen que tomar, pero si lo vemos con naturalidad, aparte de que, por ahí también, o sea, hablando de todo esto, aparte de que a lo mejor las instituciones de salud, como aquí en México, escuché que iban a regalar forzosamente condones a diestra y siniestra para pasar esta temporada de reclutamiento en nuestras casas, de aislamiento. También vi una noticia en donde decían que ya las fábricas de condones decían que ya, no, ya habían llegado al límite de producción de condones, cosa que ya no estaban surtiendo tanto y pues de todas maneras iban a quedar sin condones para ciertas fechas, ciertas temporadas. Ahora, si le agregamos que precisamente ya se cerraron muchas empresas, industrias y la economía se paró, pues obviamente va a haber también cero producción de condones y ya que no es una industria súper necesaria como la de frutas y verduras y alimentos, pues es de las fábricas que tuvieron que haber cerrado, ¿no? De los empleos que tuvieron que haber sido cesados para este tiempo de pandemia y de coronavirus. Pero bueno, parte de las enseñanzas que nos deja esta pandemia, realmente imagínense que de aquí a 9 meses se vuelvan a retomar esas costumbres antiguas en las que digan, se tienen hijos por el bien de la vida y los que vayan a nacer fueron producto de un salvamento de vidas que se dio en esta temporada. ¿Cómo se vería que en un futuro se dijera eso? Estaría muy interesante todo ese análisis. Esta temporada de coronavirus vino a romper muchos esquemas y a revolucionar muchas cosas. Déjenme detener esta